Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Es noticia Rusia. Sputnik 5 es el nombre de la primera vacuna contra el coronavirus. El gobierno ruso hizo el anuncio y el mundo reaccionó. Estados Unidos asegura que ya no es importante ser primeros en descubrir la vacuna. Entre tanto, medios corporativos usan la palabra duda para tratar de deslegitimar el hallazgo ruso para la humanidad. Hechos que analizamos, que ponemos en contexto. En Noticia Colombia, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de una investigación a la campaña que llevó a Iván Duque a la presidencia. Los directivos involucrados son el jefe de Estado actual, su gerente de campaña por compra masiva de votos en varios departamentos del país. Las denuncias se conocen desde hace más de 6 meses. ¿Y por qué apenas ahora se anuncia esta investigación? Vamos a preguntárselo a un experto en este asunto. Y en Noticia México, en titulares, el exdirector de Pemex salpica al expresidente del país, Enrique Peña Nieto, y a quien fuera su canciller en ese gobierno, a Luis Videgaray. Tras la declaración de Emilio Lozoya, la Fiscalía abre investigación por sobornos de Odebrecht y hay más de fondo. ¿Cuánto hay que conocer? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Por qué el PRI le da la espalda a Videgaray y a Lozoya? Vamos a revisarlo en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Rusia, el país registró la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo que asegura otorga inmunidad duradera. Entre tanto, la humanidad reacciona en un intento de politizar el avance médico e infundir dudas sobre su seguridad. Revisamos. El presidente Vladimir Putin aseguró que el equipo científico encargado de buscar la vacuna contra el coronavirus la tiene lista. Se trata del Centro Ruso de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, que le ha dado el nombre de Sputnik 5. La vacuna fue creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición y ha sido probada en humanos. Hasta donde sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y es bastante eficaz. Otorga una inmunidad duradera. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna. En ese sentido, participó del experimento. El jefe del Fondo Soberano de Rusia dio más detalles. Indicó que la vacuna también se producirá en algunos países de América Latina. Institutos de Nicaragua, Cuba y Brasil anunciaron su disposición a producirla. Ya hemos recibido un interés tentativo y solicitudes preliminares para unas 1.000 millones de dosis de vacunas rusas. También hemos establecido una asociación para producir la vacuna en 5 países y ahora tenemos una capacidad de producción de 500 millones de vacunas que se pueden producir en los próximos 12 meses. El portavoz ruso criticó que se pretenda politizar el asunto. Creemos que esos problemas no deben politizarse y creemos que una vez que los científicos extranjeros comprendan realmente la lógica y la ciencia detrás de la vacuna rusa, muchas preguntas tendrán una especie de respuesta. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció que ya está en contacto con autoridades rusas para la evaluación de la eficacia del tratamiento. Estamos en estrecho contacto con las autoridades sanitarias rusas y las discusiones están en curso con respecto a la posible precalificación de la vacuna por parte de la OMS. Pero nuevamente, la precalificación de cualquier vacuna incluye la revisión y evaluación rigurosa de todos los datos de seguridad y eficacia requeridos. Este pronunciamiento fue la premisa de titulares de medios internacionales para infundar dudas sobre la seguridad del desarrollo ruso. El Pan Am Post publicó: autoridades mundiales cuestionan seguridad de vacuna rusa para el COVID-19.
CNN tituló: Rusia dice que registró su vacuna contra el COVID-19 mientras se duda de su seguridad. Y la BBC escribió un artículo sobre las dudas sobre la vacuna aprobada en Rusia por el gobierno de Putin. Aunque las grandes farmacéuticas occidentales emprendieron una carrera por ser las primeras en resolver la crisis y tomar el control de la venta del tratamiento, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, se pronunció minimizando el anuncio de la buena nueva de Rusia al asegurar que lo importante no es ser el primero en tener una vacuna, sino que sea segura y efectiva. Ahora no importa la carrera sobre este tema de las vacunas en el mundo, particularmente por Estados Unidos, un asunto que le vamos a preguntar de esto y mucho más al doctor Armando De Negri, médico especialista en emergencias, doctor en política, sistemas de salud, nos acompaña desde Porto Alegre, Brasil. Doctor De Negri, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur, ¿cómo está? ¿Aló? Doctor De Negri, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va usted? Muchísimas gracias. Doctor De Negri, cuando el mundo debería estar por lo menos expectante de manera positiva, lo que vemos es que hay una cascada de intentos de generar dudas sobre una vacuna. ¿Todo esto se debe a que es Rusia el que ha dado esta buena nueva, no fue Estados Unidos o desde Londres o desde Alemania? No, yo creo que está muy claro que hoy, primero, toda la humanidad tiene mucha expectativa de tener buenas noticias y quien pueda dar estas buenas noticias siempre será blanco también de cuestionamientos, sea por intereses, ¿no?, de la política global, sea por un conjunto de cuidados en no generar demasiada expectativa sobre procesos que todavía merecen mejor análisis, ¿no? Las mismas autoridades rusas comunicaron que la fase 3, que es la fase donde se testa la eficacia, va a empezar en los próximos días y eso implica entonces que sobre la fase 1 y 2 Rusia afirma haber obtenido resultados consistentes y que desde la tecnología que utilizaron como ingeniería genética para desarrollar la vacuna tendría un grado de seguridad, ¿no?, y de expectativa positiva para que eso funcione plenamente en esta etapa de fase 3. Pero es un tema profundamente político, evidente, y creo que los rusos están conscientes, incluso al bautizar de Sputnik. De hecho, lo que señalan es que fueron los primeros, ¿no?, en cumplir este tipo de tarea y se enorgullece de eso y provocan una oleada de expectativa positiva. Yo estoy seguro que para los ciudadanos y ciudadanas del mundo este anuncio ha prendido una luz de esperanza de que se pueda obtener en un tiempo razonable una solución que pueda llegar a todos. Pero sin lugar a duda es un tema profundamente político en este momento de pandemia. Sputnik 5, ¿le gusta a usted el nombre de la vacuna? Porque la tendremos en nuestro consciente y nuestro subconsciente probablemente por el resto de nuestras vidas. Seguramente. Y eso aparece entonces como un símbolo, ¿no?, de un país que se lanza en primer lugar a afirmar que puede tener una solución que va a tener un impacto global, al igual que el primer satélite, ¿no?, alrededor de la Tierra marcó un hito en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, y eso también está puesto de esta manera. Pero por otro lado hay que tener las preocupaciones de que se cumpla ahora con seguridad la última y fundamental etapa antes de que se pueda registrar definitivamente la vacuna, y en eso yo creo que es muy importante que se abran las conversaciones de inmediato para que se pueda tener acceso a todos los estudios también, para que se pueda verificar en qué condiciones esta vacuna fue desarrollada y a partir de ahí proyectar, ¿no?, las expectativas que se puedan tener. Recuerden siempre que al entrar a la etapa 3, una vacuna tiene que probarse en la vida real, digamos así, ser eficaz y efectiva, ¿no? Y un tema que nos preocupa muchísimo en la comunidad científica es cuánto que se logra generar efectivamente de inmunidad permanente o por lo menos
por un tiempo prolongado, que no exija revacunaciones masivas, periódicas, muy cercanas. Y en eso yo creo que mucho de la confianza de la ciencia rusa está en la forma como se ha producido por ingeniería genética esta vacuna y por lo tanto creando de alguna forma los elementos referenciales para generar una respuesta inmunológica que no depende de la materia prima del mismo virus. Así fue noticiado y me parece que por ahí hay una expectativa muy importante para tener algún grado, digamos, un grado elevado de confianza que se pueda tener una respuesta inmunológica permanente, cosa que no se está observando de forma clara todavía en la inmunidad adquirida por la misma enfermedad, ¿no? Como hemos visto en casos que empiezan a reportarse de personas que son reinfectadas o que después de un periodo pasado la enfermedad tiene niveles de respuesta de anticuerpos muy bajos o prácticamente nulos, ¿no? Entonces eso es un gran tema, un gran desafío para la ciencia y bueno, nos resta como miembros de la humanidad, nos resta realmente esperar que se confirme toda la expectativa generada por este anuncio de Rusia. Y allí juega entonces, doctor de Negri, le pregunto, un papel fundamental la Organización Mundial de la Salud. Ellos han dicho hoy estamos en contacto con nuestros socios rusos porque es importante ahora la precalificación de la vacuna. A eso se refiere y juega entonces allí un papel fundamental la visión y la revisión que tenga la OMS. Claro, es un rol muy importante porque como agencia mundial, ¿no? Dedicada a la salud, un organismo internacional, intergobiernos, el rol, la alta responsabilidad que tiene la OMS en este momento es mediante el examen, ¿no? Detallado de todas las etapas ya recorridas por esta vacuna y las etapas que se siguen ahora, poder al final certificar, digamos, de forma contundente y definitiva la seguridad de uso de esta vacuna y su efectividad. Por ahí la OMS tiene un rol muy importante porque en la medida que un inmunobiológico, o sea, una vacuna, pasa a ser aplicada en escala global para 1.000 millones de personas en todo el mundo, hay que tener un conjunto de garantías muy explícitas sobre, en primer lugar, la seguridad, ¿no? De este inmunobiológico y luego su efectividad, puesto que, en primer lugar, no se puede generar daño mediante la vacuna y, en segundo, tiene que garantizarse que el efecto, ¿no? Que ella aporte justifique el despliegue extraordinario de recursos que tendrán que hacerse, ¿no? En todos los países y en la comunidad internacional para hacer llegar esta inmunización a todas las personas del planeta. Sí. Entonces, esas son etapas fundamentales de transparencia, de validación, que ahora la OMS está justamente en pleno proceso de diálogo con las autoridades rusas, con los científicos rusos, para poder cumplir esta función fundamental de la Agencia Mundial de Salud. Sí, doctor de Negri, como expertos científicos, ¿cuánto tiempo calcula usted, por ejemplo, que puede tardar ahora todo este proceso que resta? Pues mira, yo frente a innumerables cuestionamientos sobre cuándo tendríamos una vacuna efectiva, siempre he dicho que en la mejor de las hipótesis, considerando todas las etapas de validación, ¿no? Del efecto y la seguridad de las vacunas y seguido al gran desafío logístico, ¿no? De producción, distribución, organización para aplicaciones masivas, etc. Yo veo poco viable que esta vacunación tenga impacto efectivo en escala internacional antes del segundo semestre del próximo año. Y en eso tengo claro, adopto un principio de precaución, en el sentido de que a veces cuando estamos muy agobiados por un mal que nos aflige, tenemos una elevada expectativa de que surja una solución casi mágica y que eso nos permita, ¿no? Volver a nuestra vida con seguridad y todo. Y de alguna manera un anuncio de una vacuna que se prenuncia como efectiva,
pero que le falta mucho todavía en su camino, podría generar una especie de aligeramiento, de aflojamiento de las medidas que hoy son las únicas que tenemos, ¿no? Que son las medidas preventivas de bloqueo, de contención de la circulación del virus, de aislamiento, ¿no? Protector, de cuarentenas protectoras. Entonces, en este contexto hay que tener mucha atención al hecho de que hasta llegar a tener una vacuna accesible a nivel global, necesitamos mantener todas las defensas que hasta ahora desarrollamos para tratar de contener Doctor la Denegri, pandemia. y de acuerdo a esto que usted nos dice, segundo semestre del próximo año hay además que tener mucha paciencia. Y lo digo como comunidad global, comunidad científica, las sociedades, los gobiernos, todos. Sí, y sobre todo mantener medidas de protección sanitaria, económica y social de poblaciones que estarán afectadas todavía por un periodo prolongado. Yo siempre que hago este tipo de proyección trato de adoptar mucha precaución y sobre todo tratar de ser bastante realista con lo que disponemos sobre la mesa, ¿no? Aunque el anuncio de una vacuna que se anuncia como ya efectiva y tal, aunque no haya terminado sus testes, nos abra mucha esperanza de acortar este tiempo que yo menciono de forma muy pragmática, muy realista, realmente un tiempo menor, a un año, para llegar a todas las poblaciones del mundo de forma efectiva, yo no creo que sea realmente factible hasta ahora. Y eso dependerá del conocimiento que va surgiendo y de las capacidades que vayamos desarrollando en este camino. Pero sobre todo esta idea de un tiempo que es prolongado hacia adelante nos hace subrayar la importancia de adoptar medidas de protección de las poblaciones que se prolonguen el tiempo, ¿no? El año 2020 y 2021 todavía serán periodos críticos con muchas amenazas desde el punto de vista sanitario, pero también con muchos problemas en la organización de los sistemas públicos afectados por la pandemia, la protección económica, ¿no? La recuperación económica en los países. Por eso todo eso tiene que pensarse ya en este tiempo, ¿no? Físico de un año y medio por delante por lo menos, ¿no? Y contando, esperando que logremos un resultado adecuado para la vacuna, pero igual las demás medidas tienen que mantenerse y fortalecerse. Sí, le entiendo con toda claridad, hay que mantener los pies sobre la tierra, dicho de una manera cotidiana. Dicen los científicos rusos, doctor Denegri, usted al inicio de esta conversación nos estaba contando, quiero ahora pedirle profundizar un poco más porque nuestra audiencia lo va a ver publicado en los medios de comunicación. Esta vacuna ha sido creada de forma artificial sin ningún elemento del coronavirus en su composición, se presenta en forma liofilizada. ¿Cómo podría usted describirnos esto en un lenguaje en el que todos entendamos? No, en primer lugar, eso significa que no se utiliza la acción del virus vivo o vivo atenuado para producir una respuesta inmune que sea capturada, digamos, en un componente que pueda inmunizar, ¿no? O sea, tenemos muchas vacunas que utilizan la base del virus vivo o disminuido en su virulencia, en su capacidad vital, para provocar una reacción controlada, ¿no? O sea, cómo tener la enfermedad sin tenerla desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, si fuera una vacuna desarrollada desde el virus o fragmentos del virus provocaría una reacción orgánica y desarrollarían las respuestas inmunes, ¿no? Los anticuerpos que quedarían del organismo, evitando que el virus en su forma natural pudiera afectar nuestro organismo desarrollando la enfermedad. Así se hace con varios tipos, ¿no? de enfermedades, donde lo que se hace es provocar una respuesta inmune sin la enfermedad. De manera que cuando enfrentados al virus en su condición natural, en el ambiente, etc., ya tenemos las defensas y no necesitamos desarrollar un episodio de enfermedad como, digamos, camino, ¿no? de construir eventualmente esta protección.
Eso es lo que le da la seguridad de vacunar a la gente contra el sarampión, contra, en fin, tantas patologías que utilizan esta lógica. En el caso, lo que plantean los científicos rusos, que ellos desarrollaron mediante ingeniería genética elementos que provocan esta reacción orgánica, este desarrollo de capacidad inmune, ¿no?, de respuesta de anticuerpos, sin utilizar nada del virus, o sea, sin utilizar fragmentos del virus, sino que reproduciendo mediante la estructura proteica, ¿no?, del virus, lo que equivaldría a una agresión por este virus, que provocando una correspondiente respuesta inmunológica. Entonces, eso, bueno, es algo muy interesante y hoy existe conocimiento científico que permite teóricamente este desarrollo, entonces me parece una conquista importante y le da más seguridad en el manejo de los elementos que están presentes en una vacuna de este tipo. Sí, con por los otro lado, elementos. La idea liofilizada significa que la forma en que se puede estocar y transportar esta vacuna no está en medio líquido, ningún tipo de medio líquido, sino que simplemente se presenta en una forma seca, que sería compuesta con adición de líquido, de agua destilada, etcétera, para poder presentarse en una forma inyectable, probablemente. Ahí está. No sabemos todos los elementos disponibles, pero eso podría verse. Sea una forma inyectable, sea una forma oral, eso no sabemos los detalles. Pero eso significa realmente características que le darían a esta vacuna un conjunto de garantías de seguridad, de estoque, de transporte, estructuras estables, ¿no?, para poder ser aplicada a nivel global sin estar demasiado afectada por necesidad de cadenas de frío y de otros elementos de conservación. Todo eso resulta muy importante en aras de entender lo que ha significado este anuncio que hace el gobierno de Rusia. Me queda algo por preguntarle. Desde su visión y desde su experiencia, doctor De Negri, ¿desescalará esto la carrera por estar diciendo que ya casi viene una vacuna, particularmente de este lado del mundo, en lo que parecía como esta cacería desesperada por encontrarla, e incluyendo de nuevo por donde comenzábamos con una visión política, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, por ejemplo? No, yo tengo claro que esta carrera política, ¿no?, entre las grandes potencias y por la disputa, digamos, de un posicionamiento incluso geopolítico, de prestigio, ¿no?, internacional, ella va a seguir, ¿no? O sea, hay un conjunto ahora de casi 30 vacunas entrando o ya en etapa 3. Hay una diversidad muy grande de intereses económicos, porque usted imagina qué significa disputar un mercado mundial, ¿no?, de aplicación de un inmunobiológico, la primacía que le daría a quien primero desarrolle las formas más efectivas, las formas más estables, todo eso. Y entonces un interés enorme económico. El hecho de que China y mismo Rusia haya anunciado que está disponible para hacer un otro tipo de tratamiento a esta vacuna, no siendo algo en el campo estrictamente de lo comercial, sino de un bien público que pudiera desarrollarse su producción en alianza, ¿no?, con una diversidad de gobiernos para hacer llegar a todos, en contrapunto a otras iniciativas que están fuertemente vinculadas a transnacionales, ¿no?, de medicamentos inmunobiológicos. Eso de por sí mismo establece una disputa de sentido geopolítico muy, muy profundo, ¿no? Cuando el presidente chino, por ejemplo, el jefe de gobierno chino fue a la Asamblea Mundial, o sea, participó de la última Asamblea Mundial de la Salud y anunció que China estaba haciendo fuertes inversiones en desarrollar una vacuna en alianza con varios grupos en varias naciones, y que en el momento que esta vacuna se alcanzara sería ofrecida como un patrimonio mundial. Eso marcó todo un elemento fuerte desde el punto de vista geopolítico y de la proyección, ¿no?, de China como potencia mundial, con una mirada más allá de los intereses puramente comerciales. Entonces, cada declaración, como ahora del presidente Putin, ubican los respectivos países en un marco, ¿no?, de compromisos, de referencias
para una disputa mundial de prestigio, pero también de influencia, ¿no? Entonces, no hay duda de que a cada anuncio de estos se pone una pieza más y una carrera donde realmente los que lleguen con fuerza a un producto inmunobiológico, una vacuna efectiva, van a tener mucha influencia, ¿no?, en el tablero mundial y van obviamente defender sus intereses, sea cual sea, en este tipo de disputa. Y entre otras cosas, cuando se mantiene de fondo esto de darle prioridad a la vida por encima del sistema comercial de las grandes transnacionales. Muy esclarecedora esta conversación, doctor De Negri. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de una investigación a la campaña que llevó a Iván Duque a la presidencia. Los directos involucrados son el jefe actual del Estado, su gerente de campaña por compra de votos en varios departamentos del país. La denuncia se conoce desde hace meses, más de 6 meses. Pero ¿por qué apenas ahora se anuncia esta investigación desde el Consejo Nacional Electoral? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación al presidente del país, a Iván Duque, por presuntas irregularidades en la campaña electoral en 2018 en la que venció a Gustavo Petro. Desde hace más de 6 meses, la opinión pública colombiana conoce de 2 escándalos que cada vez aportan más pruebas, el llamado de la ñeñe política y las denuncias de una excongresista y exaliada Aida Merlano. El máximo órgano comicial del país anunció este martes la apertura de una indagación preliminar en contra de Iván Duque, investigación basada en los presuntos delitos que se habrían cometido durante la campaña presidencial de 2018, que finalmente llevó al entonces candidato del Centro Democrático al Palacio de Nariño. Las averiguaciones parten de las conversaciones filtradas entre la dirigente María Claudia Daza, antigua integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe, y el narcotraficante José Guillermo Hernández. Mejor conocido como el Ñeñe, habría sido el operador de compra masiva de votos, entre otros delitos electorales, en el departamento de La Guajira. Las últimas semanas han salido a la luz pública diversos audios donde el Ñeñe Hernández confirma la estrecha relación que tuvo con el presidente Duque antes de ser asesinado en mayo de 2019 en Brasil. Iba para la reunión, sino que ya me fui para allá para Andrés, que me invitaron con Duque y me metí como hasta las 3 de la mañana estuve allá. ¿Escucharon? Vínculos que serían tan estrechos que el Ñeñe fue invitado a la toma de posesión del nuevo jefe de Estado. Le caché en la posesión, ¿eh? ¿Cómo? Le caché en la posesión, usted oiga. No. Ay, ¿cómo es lo único que...? Oye, pero lo único que recibí fue un gripón del hijo de puta, te cuento. Con ese aguacero que cayó, yo llegué ese día a Bogotá de... Las filtraciones telefónicas también develan una conversación entre la mencionada Calla Daza y Nubia Estela Martínez, directora nacional del Partido Centro Democrático, donde Martínez afirma que el empresario venezolano Osvaldo Cisneros habría donado $300.000 a la campaña de Duque, hecho que viola la ley 1475, que sanciona como ilegal el financiamiento electoral desde el extranjero. Estas prácticas ilegales de compra de votos, pero en otros departamentos del Caribe, también fueron denunciadas desde Venezuela por la ex parlamentaria del Partido Conservador, Aida Merlano, hace ya 6 meses. Y adicionalmente a eso, supe porque los líderes que yo lideraba, que eran mis amigos, que me apoyaban, trabajaron para la campaña de Duque y supe que ellos estaban
de alguna manera incentivando a los líderes con 10.000 votos para la campaña de Duque, con 10.000 votos para que votaran por él. ¿10.000 votos? 10.000 pesos el voto. 10.000 pesos el voto para que votaran por Duque. El anuncio de este martes del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación para esclarecer estos presuntos delitos se inicia justo una semana después de la detención del máximo jefe del partido de gobierno y expresidente Álvaro Uribe. El mentor de Duque deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal. Hablemos de reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, buenas noches, adelante. Al Centro Democrático, al partido de gobierno. Primero, en relación a la demora por parte de la investigación que hace el Consejo Nacional Electoral, y esto es porque aducen que esta es una institución politizada. Los miembros, los magistrados del Consejo Nacional Electoral que tienen a su cargo esta investigación pertenecen a partidos políticos muy cercanos al del presidente Iván Duque. Uno del Partido Conservador, otro es del Partido Cambio Radical y el otro del Partido Liberal. También aseguran los analistas que precisamente por tener estas tendencias políticas, pues lo que se busca es, digamos, de alguna forma, si bien es cierto, se abrió la... Digamos, es como mandar un mensaje a la opinión pública y que precisamente este órgano de investigación puede adelantar algunas investigaciones, pero que llegue al fondo del entramado en relación a la vulneración de las normas electorales no va a llegar. Esto va a quedar engavetado, como quedó también el caso de Odebrecht y hacen este símil. Así que no auguran una investigación profunda precisamente porque este órgano es de carácter, digamos, está politizado en relación a las investigaciones. Así que no va a haber ningún avance, auguran los analistas y algunos sectores de oposición en Colombia, Tatiana y televidentes. Allí las reacciones. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Armando Noboa, es abogado constitucionalista, ex magistrado precisamente del Consejo Nacional Electoral. Nos acompaña también desde Bogotá. Doctor Noboa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias, doctor Noboa. Durante todo este primer semestre de 2020 hemos escuchado de las denuncias que han ido creciendo con nuevos audios, con nuevos videos, con nuevas fotografías. De un lado de la ñeñe política, de otro lado de la excongresista Aida Merlano, que desde aquí, desde Venezuela, primero declara ante un juez y luego ante medios de comunicación de Colombia. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo entonces para que hoy anuncie el CNE la apertura de esta investigación preliminar? ¿Por qué cree usted? Bueno, empiezo por decir que en Colombia la financiación de las campañas presidenciales parece ser un agujero negro de la democracia que tenemos en nuestro país. Y las autoridades encargadas de investigar eventuales irregularidades en esa financiación por distintas razones, los arreglos institucionales, el control que ejercen los partidos de la coalición gobernante sobre los mismos, la debilidad de los entes investigativos o su falta de imparcialidad, generalmente derivan en situaciones de investigaciones que no llegan a ningún término, de averiguaciones completamente superficiales que terminan convirtiéndose en un juego de simulaciones. Se abren investigaciones por la presión de la opinión pública, por la imposibilidad de seguir haciéndole el quite a la dimensión de los escándalos, pero por regla general lo que ocurre es que meses después las investigaciones se archivan, se produce la caducidad de las mismas o finalmente se absuelven a los investigados sin ningún rigor jurídico e investigativo. Eso es lo que ha pasado
en los años recientes en Colombia, y es lo que muy posiblemente ocurra con esta apertura de investigación contra la financiación de la campaña del presidente Duque. Y mientras la investigación avanza, no hay que ser un especulador para pensar que esto va a seguir sucediendo, que seguirán apareciendo fotografías del narcotraficante Ñeñe Hernández en los vínculos con partido de gobierno, con gente muy cercana al presidente Duque y también con él. En ese caso, incluso con todas esas pruebas, nada que hacer, doctor Noboa, ¿así funciona el sistema colombiano? Sí, pues le doy un solo dato para la ilustración de los televidentes. Se ha mencionado que en los organismos judiciales de investigación reposan alrededor de 25.000 audios de conversaciones interceptadas, de los cuales ha surgido buena parte de las informaciones que ustedes acaban de mencionar. Entonces tenemos por una parte el tema de Aída Merlano, por otra parte el tema de la ñeñe política y por otra parte el de la eventual financiación con dineros extranjeros que está prohibida expresamente por nuestra Constitución de la campaña presidencial. Lo paradójico de todo esto es que quienes defienden la manera en que se llevó a cabo esa actividad de gerencia de la campaña del entonces candidato Duque, dicen que todo está en regla, que en el Consejo Nacional Electoral se presentaron los informes oportunamente, debidamente auditados por contadores, por revisores fiscales, etcétera. Pero es que en Colombia tenemos la situación de que al lado de esa formalidad de presentar en regla los documentos, al parecer lo que se produjo fue la conformación de una estructura de gerencia paralela de la campaña que recogía todos los dineros que no eran reportados oficialmente. Por supuesto, los dineros de la ñeñe política, al parecer, no ingresaron a las finanzas de la campaña porque esos dineros se recogieron a través de personas subordinadas a esa estructura y se insuflaban, digámoslo así, a los tenientes o varones electorales en las regiones, que eran los que con el dinero en efectivo hacían los gastos de la campaña. Entre ellos, doctor Noboa, permítame, le pregunto para seguir hilando en todo eso que usted nos está diciendo. Entre ellos estaría María Claudia Daza, quien además sí era funcionaria, pero no de la campaña, no era empleada de la campaña, sino de el trabajo legislativo del senador Uribe. Pues al parecer era efectivamente así, porque no de otra manera podría explicarse que ella converse con terceras personas de recolección de gigantescas sumas de dinero, 300.000, 400.000 dólares, alrededor de 1.000 millones de pesos, para utilizarlos en la segunda vuelta de la campaña presidencial, específicamente en el departamento de La Guajira, limítrofe con el norte de Venezuela, en donde en primera vuelta había perdido el candidato Duque con Gustavo Petro. Entonces, la pregunta obvia y elemental es: ¿qué hacía esta señora hablando de la recolección de dineros? Eso se produjo a espaldas del expresidente Uribe, nadie en la campaña se dio cuenta de eso, pero las preguntas siguen, porque ella en sus conversaciones dice que estaba enterada, por ejemplo, la actual ministra del Interior, que hacía parte de esa estructura, otra persona también muy cercana a los cuadros de dirección, como Priscila Cabrales, y es francamente increíble que los máximos directivos de ese partido no hubiesen advertido semejante situación que se estaba produciendo en sus propias narices. Con todo esto que usted nos dice, lo que además uno también se pregunta es: entonces, ¿para qué sirve, doctor Noboa, el Consejo Nacional Electoral colombiano? Pues es una figura
que tiene una situación contradictoria, porque por una parte tiene un poder institucional gigantesco, pero por otra parte no lo utiliza y solamente activa sus competencias no para llevar a buen rumbo las investigaciones, sino para simular que las desarrolla con el propósito de proteger a los investigados. Eso significa que hay un trastocamiento del objetivo institucional de este tipo de entidades. Utiliza sus competencias no para cumplir con los mandatos de la Constitución, sino para proteger a los investigados de la acción de la justicia. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores, así ocurrió en el año 2010, en el año 2014, y seguramente va a ocurrir con la financiación de las campañas del año 2018. Doctor Noboa, ¿y qué sucede? Se lo pregunto además porque usted estuvo dentro de todo este sistema como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Cuando alguien quiere realmente investigar, ¿qué sucede dentro del CNE? Cuando vemos que además los magistrados están puestos por los partidos políticos tradicionales del país. Sí, hay un control hegemónico de los partidos, digamos, mayoritarios de la política tradicional en su interior, y eso significa que está garantizado el bloqueo de cualquier investigación. Y quien mejor desarrolla esa actividad, quien es más disciplinado, digamos, en ese propósito, es premiado con cargos públicos de la mayor relevancia. Un magistrado del Consejo Electoral anterior hoy es embajador de Colombia ante la Unión Europea en Bruselas. Otro magistrado del Consejo Electoral que archivó la investigación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, de la cual hizo parte el presidente Duque, es registrador, y otro más es el candidato más opcionado para ser elegido por la Cámara de Representantes como defensor del pueblo. De tal manera que las voces discordantes, independientes, con estas posiciones mayoritarias son marginadas, amenazadas, macartizadas, y su voz termina siendo pues una manifestación de inconformidad completamente marginal, que circunstancialmente pueden tener algún protagonismo, pero que no altera la marcha prevista en el manto de impunidad que se tejen en estos arreglos institucionales entre las élites de poder. Imagínese usted, doctor Noboa, para despedirlo, nos dice usted que para el año 2022, por ejemplo, en próximas elecciones, 2022, hay elección presidencial en Colombia. Este es el sistema ilegal enquistado en Colombia. ¿Hay probabilidad de hacer algo para que en ese mismo sentido algo suceda? Pues mire usted que en los acuerdos de paz suscritos en el año 2016 se estableció la necesidad de modificar el origen y la composición de las autoridades electorales y en particular del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿quién es hoy actualmente registrador del Consejo, registrador nacional del Estado Civil? En ese entonces era magistrado del Consejo Nacional Electoral y fue el abanderado, por decirlo así, dentro de la organización electoral para bloquear la posibilidad de ese cambio que implicaba una reforma constitucional. Este gobierno lo que ha hecho con el Consejo Electoral es darle mayor autonomía para el manejo independiente de la nómina de personal, mayor presupuesto, pero sin cambiar esa estructura y ese origen partidista. Lo que va a hacer es premiar una entidad, un organismo que les garantiza casi que de manera segura la impunidad por las conductas en las que incurren en las campañas. De tal manera que en el año 2022 entraremos con las mismas falencias, con los mismos vacíos, y muy posiblemente se presente la misma situación. En Colombia, termino diciéndoles, no hemos tenido, por fortuna, disputas electorales cerradas, como se producen en otros países. Pero si eso llegara a ocurrir en el año 2022, la organización electoral y la legitimidad
de la credibilidad de los resultados de las votaciones van a ponerse en cuestionamiento precisamente porque los órganos de control y vigilancia no garantizan que esas decisiones se tomen de manera independiente y autónoma. Esa es la situación, de hecho había que revisarlo de cara al 2022. Muchísimas gracias, doctor Novoa, muy gentil como siempre, buenas noches. A ustedes y feliz noche. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el exdirector de Pemex salpica al expresidente del país, Enrique Peña Nieto, y a quien fuera su canciller, el canciller de su gobierno, Luis Videgaray. Tras la declaración de Emilio Lozoya, la Fiscalía abre investigación por sobornos de Odebrecht. ¿Cuánto hay por conocer? ¿Cuánta verdad? ¿Quiénes son los involucrados? Profundizamos en ello al volver en Es Noticia. En Noticia México, el exdirector de Pemex detenido por corrupción salpica al expresidente Enrique Peña Nieto y al excanciller Luis Videgaray. Esta denuncia ocurre en medio de las revelaciones sobre relación de narcotráfico con el Poder Ejecutivo en la Nación Azteca durante el mandato de Felipe Calderón, que en la víspera fue señalado por el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Emilio Lozoya testificó contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el uso de al menos 4 millones de dólares provenientes de sobornos a Odebrecht para la campaña presidencial de 2012. Según el fiscal general de la República, el exdirector de Pemex presentó como elementos probatorios de su acusación contra Peña Nieto y Luis Videgaray 4 testigos, varios documentos y un video, los cuales serán incluidos en el expediente. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña. De acuerdo a las denuncias del exdirectivo de Pemex, además de la contratación de asesores electorales extranjeros para la carrera presidencial, el expresidente mexicano habría dispuesto de más de 5 millones de dólares del gobierno federal para la compra de votos de 5 senadores y un diputado. De acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros... A su vez, los legisladores debían apoyar la reforma energética en el Congreso de la Unión y permitir la privatización de la industria. El fiscal general declaró la posibilidad de convocar al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray a rendir declaraciones en caso de que sea procedente. En la víspera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá impunidad en los casos que investiga la Fiscalía General de la República y que involucran a exfuncionarios del alto nivel como Emilio Lozoya. Porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción, que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban
ni siquiera perdían su respetabilidad. Sobre la posible participación de los expresidentes Calderón y Peña en casos de corrupción, el jefe del Ejecutivo señaló que se sabrá por las investigaciones y será una decisión judicial. Pero si demandan un juicio en contra de estos personajes, antes deberá haber una consulta ciudadana. Y precisamente, ¿qué es esto de consulta ciudadana que de manera más profunda, detallada, ha entregado en términos de información el presidente López Obrador? ¿Qué dice la ciudadanía? Le preguntamos a Eduardo Martínez desde Ciudad de México, nuestro corresponsal. Hola Eduardo, muy buenas noches. Adelante, ¿cómo te va? Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado muy pendiente de este tema de Emilio Lozoya, de su detención y sobre todo de su extradición y ahora de todo lo que está ocurriendo en este país como pues procesado por este presunto, por haber recibido presuntamente 10 millones de dólares como sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Cabe destacar, Tatiana, que en este asunto el presidente ha dicho que se trata de una decisión meramente judicial, que no tiene que haber ningún tipo de cuestiones políticas que intervengan en esta situación, porque de lo que se trata es de erradicar la corrupción, pero también de estigmatizar a quienes han cometido estos delitos, además de que estas personas también paguen por lo que han perjudicado a los ciudadanos y al país en general. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su beneplácito o una buena opinión alrededor de que se le diera un trato de testigo colaborador a Emilio Lozoya, porque de esta manera se podrá conocer el entramado que existe al interior del gobierno para poder realizar este tipo de acciones como la que el día de hoy estamos reportando, de que probablemente Enrique Peña Nieto haya utilizado cerca de 4 millones de dólares procedentes de la brasileña Odebrecht en su campaña de 2012. Es decir, no solamente estaremos hablando de que Odebrecht daba sobornos a funcionarios mexicanos para poder tener contratos millonarios en condiciones muy preferenciales, sino que además tuvo el poder para poder llevar a un presidente o colaborar para que un presidente llegara a la presidencia de este país, a el máximo cargo que se puede tener en materia política y que a partir de ahí viniera una serie de reformas como la reforma en materia energética, la educativa, en materia de salud y en otro tipo de sectores del país que se conocieron como un paquete de reformas estructurales que en realidad lo que buscaban era profundizar el modelo neoliberal que se había venido tratando de implementar en este país y que tuvo su culminación precisamente con la reforma energética cuando se privatiza una parte importante de la industria petrolera nacional. Cabe destacar, Tatiana, que en ese caso el presidente ha sido muy puntual en señalar que su postura es que no se debe enjuiciar a los expresidentes ni a este tipo de personajes porque él tiene una mira hacia el futuro, es decir, que se debe de ver más hacia allá y dejar ya las cuestiones del pasado en la quietud. Sin embargo, también dijo que se había procesos judiciales que estuvieran a cargo de la Fiscalía General de la República, ya no había más nada que hacer porque hay autoridad a esta institución y entonces se tendrían que seguir las investigaciones y proceder los casos. En este sentido, lo que pasó el día de hoy, que Emilio Lozoya Austin haya ido a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia, pues ya da un paso más para que pueda haber un señalamiento directo al expresidente Enrique Peña Nieto y en este caso a quien fuera su canciller Luis Videgaray, quien además también fue secretario de Hacienda. Esta situación, por supuesto, que abre muchísimas preguntas, genera muchísimas reacciones. Por ejemplo, ya el Partido Revolucionario Institucional, el partido que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia de este país, ha dicho que si se tiene que investigar, que se investigue porque el partido no será tapadera de nadie y que prefiere que no haya impunidad. Claro, esto lo dice ahora ya que no hay ningún tipo de interés político que le esté, digamos, pisando los talones, por decirlo de alguna manera, Tatiana. Y por el otro lado, también ha habido algunas reacciones por parte de legisladores en la
comisión permanente que han señalado por parte de la oposición, por ejemplo, dicen que se trata de una cortina de humo que el gobierno ahora mismo ha implementado para poder reducir las reacciones o las consecuencias del manejo de la pandemia. Y por otro lado, quienes están con el gobierno aseguran que se trata de rendir cuentas, de que rindan cuentas quienes han dañado el erario y que también se haga justicia por todas estas cuestiones de corrupción que precisamente han dañado muchísimo a este país. Por lo pronto, Tatiana, Emilio Lozoya no solamente presentó la denuncia, sino además llegó con un video que tal vez en algún momento lo podemos conocer, pero también dijo que había 4 testigos de que precisamente se había cometido este ilícito, de que Enrique Peña Nieto habría usado $4 millones en su campaña de 2012. Allí bueno, veremos hasta dónde irán esas pruebas, me refiero en términos públicos, te refieres además al video y saldrán más preguntas con respecto a ello. Esa es la situación que analizamos. Gracias, Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar con Nancy Flores, es periodista, investigadora de Contralínea, le ha hecho seguimiento a todo este caso, nos acompaña también desde México. Nancy, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, muchas gracias, mucho gusto en estar platicando con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, habla Lozoya, involucra al expresidente Peña Nieto, involucra a Videgaray. Y como bien lo decía Eduardo Martínez, aparecen una cantidad de preguntas. El asunto en este momento es qué tanto de verdad deben aportar y además, producto además de la investigación que ustedes han hecho, cuánto realmente dirán. Pues mira, la expectativa, yo pienso en México es muy, muy alta, en el sentido de que no solamente está apuntando a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, que ya en sí digamos que es histórico para nuestro país, porque hasta ahora el caso Odebrecht, que en otros países ha tenido ya una repercusión muy importante en términos políticos y en términos judiciales, en el caso mexicano parecía estancada. Entonces, digamos que en ese sentido ya es un avance el hecho de que se haya apuntado claramente hacia ambos personajes, sobre todo porque parte de los recursos de sobornos que ya mencionaba justamente el fiscal general de la República fueron para la campaña electoral de 2012 de Peña Nieto. Pero también ha apuntado, y eso es muy importante dejarlo muy claro, hacia Felipe Calderón Hinojosa, el otro expresidente de México, justamente con uno de los casos de Odebrecht, también sobornos, que tiene que ver con etileno 21. Prácticamente ese señalamiento pasó de noche aquí en los medios de comunicación, pero es muy claro cuando dice el fiscal general de la República que por etileno 21 Emilio Lozoya se ha referido a la administración anterior, es decir, no a la administración donde participó. Entonces estamos hablando de 2 expresidentes ya involucrados en, el inicio de procesos. En este caso es apenas una carpeta de investigación, pero se sospecha que va a ser el inicio de lo que se podría considerar en México el juicio del siglo, más allá de cómo se le consideró en su momento al juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos. En México se espera que este caso sí llegue a cimbrar las estructuras políticas del país y las estructuras empresariales, porque también es muy importante ver que el propio fiscal general Gertz Manero dijo en esta información que presentó hace unas horas que también se ha señalado a 2 empresas y se han presentado elementos probatorios por parte de Emilio Lozoya Austin en estas denuncias penales. Entonces me parece que es un momento crucial para el país. Se espera que el juicio contra el propio Lozoya empiece en febrero, pero estos también van a tener su propio curso. Es decir, vamos a ver diferentes momentos que tienen que ver con Lozoya Austin
que tienen que ver con Odebrecht y que tienen que ver con agronitrogenados. Estos momentos van a surgir a partir de ahora y nos va a llevar, yo me imagino que todo este año con ciertos datos, ciertas documentaciones e incluso citaciones ante las autoridades de estos personajes. También otro punto que me parece muy importante destacar es que el fiscal ha apuntado hacia estos elementos contra ex senadores y un exdiputado federal. Es decir, viene fuerte estas denuncias. Ese es, Nancy, un asunto también muy importante para sumar a todos estos elementos que bien nos estás relatando. 120 millones de pesos para la compra de votos en reformas estructurales entre 2013 y 2014, dice la Fiscalía, que fueron entregados a un diputado y a 5 senadores. ¿Este diputado y esos 5 senadores eran del PRI? Mira, hasta ahora lo que se ha sabido aquí en México más bien apunta hacia el PAN, hacia Acción Nacional, porque incluso se ha hablado ya que en estos videos que ha presentado Emilio Lozoya Austin, que aquí se habla de un solo video, pero son varias horas de videos, se ha hablado que el ex candidato presidencial del PAN, que compitió justamente en esta contienda contra el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, sería parte de estos ex legisladores que habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética, y ahora se habla del resto de reformas estructurales. Incluso hay una parte donde dice el fiscal general que hay sobornos específicos para la reforma electoral. Entonces, es un momento muy interesante y no solamente va a hablarse del PRI. La expectativa en México es que se hable mucho también del Partido Acción Nacional. Estamos con esto, quiero despedirte a manera de conclusión entonces, en todo un entramado de la política tradicional que durante más de 20 años estuvo en el poder en las distintas instituciones del país, ya fuese el PRI o el PAN, así es como habría que verlo en esa dimensión. Sí, Tatiana, y también decir que esto nunca había pasado en México. Esto es totalmente nuevo, no tiene precedentes, y en ese sentido me parece que la expectativa para toda la sociedad mexicana es muy alta, porque no solamente se va a hablar de estos personajes que ahora ya aparecen como imputados, ¿no?, por Emilio Lozoya Austin, sino que incluso se va a hablar de más personajes políticos y empresarios que tuvieron participación en todo esto, y sin duda va a simbrar de una u otra manera a la sociedad mexicana. Yo, más allá de estas acusaciones de que se trata de una cortina de humo, yo veo que es un esfuerzo en esta lucha contra la corrupción de la que tanto ha hablado el presidente López Obrador. ¿Qué tanto afecta a la población mexicana? Porque esto es lo que hay de fondo. Cuando se roba todo este dinero es precisamente recursos que no van a la población. Brevemente, déjame plantearte algo. El presidente López Obrador lo que dice es la justicia tiene que operar. A mí no me interesa en términos políticos estar en este sentido, en este asunto, pero sí deja abierta la posibilidad de una consulta popular, de preguntarle a la gente. Parecería lógico que la gente dice que quiere que se acabe la corrupción. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esta consulta de la que habla el presidente es para saber si los mexicanos quieren que se juzgue a los expresidentes, porque aquí hay que recordar que en México opera el fuero y en ese sentido es muy difícil llevar a un expresidente a un juicio. Sin embargo, yo digamos que mi sentir respecto de la sociedad mexicana, si se hiciera esta consulta, el pueblo mexicano votaría porque sí sean juzgados los expresidentes, y en este caso apunta a dos muy específicamente, que es Peña Nieto y que es Felipe Calderón. Entonces, creo que sería muy importante que a la par de estos procesos judiciales, de esta judicialización de estos casos que ha planteado ya Lozoya como denuncias penales, también se hiciera la consulta a la población y en ese sentido sea el pueblo de México el que decida
que estos personajes que tanto daño le hicieron a este país sean juzgados, condenados y por supuesto que paguen con lo que tengan que pagar, si sea con algunas multas o con prisión, pero que paguen, porque de verdad que México ha sufrido por tantos años tanto saqueo y en este caso muy específico Petróleos Mexicanos es ejemplo de toda la corrupción que ha habido en este país a lo largo de los años, Tatiana. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por tu opinión. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.